Bueno, vamos a ver entonces cómo utilizar esta regla de Simpson para un ejemplo, bueno, que contiene dos puntos. Entonces vamos a utilizarlo para el mismo polinomio que veníamos resolviendo en nuestros anteriores métodos, incluso en la clase anterior, en el mismo intervalo, ¿sí? Entonces se pide resolver el polinomio con regla de Simpson 3 octavos y B, resolver el mismo polinomio o la integral de ese polinomio con regla de Simpson un tercio, con la finalidad de integrar la misma función en 5 segmentos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí esta B quiere decir que necesitamos utilizar tanto la regla de un tercio para unos segmentos y la regla de 3 octavos para otros segmentos, o sea, usarla en combinación, ¿no? Entonces vamos a ver el primer numeral. Entonces tenemos que calcular la integral de esto con la regla de Simpson 3 octavos. Recuerden que para esto necesitamos 4 puntos equidistantes. Entonces nuestro intervalo que va de 0 hasta 0,8 lo dividimos en 4 intervalos, lo cual nos quedan todos los puntos de división en 0,26 y en 0,53. Para eso calculamos entonces los diferentes f's, ¿sí? Y de resto es simplemente aplicar esta ecuación que vimos en la teoría. Ven que es bastante directo, ¿vale? Esto nos da 1,5191, ¿sí? Y para un error de truncamiento de 1,64 menos 1,51 me da un error de 0,12 con un error porcentual total de 7,4%, ¿ok? Comparado con el error verdadero, perdón, con el valor verdadero, ¿vale? Nuestro error aproximado lo calculamos simplemente con esta ecuación, ¿sí? Con la ecuación, esta ecuación la aplicamos simplemente teniendo en cuenta que este f, la cuarta derivada de chi, es la misma que sacamos para es el mismo resultado que nos dio con la regla de Simpson un tercio, ¿sí? Ahí no cambia nada. Entonces eso sería 0,8 a la quinta dividido 6.480 multiplicado por menos 2.400, ¿vale? Recordando que eso menos 2.400 es lo que nos dio acá en la cuarta derivada de la función chi, ¿sí? La ecuación de la función media, ¿ok? Eso nos da que el error aproximado sería igual a 0,12, ¿ok? Vean que es un error bastante pequeño, entonces esa regla de Simpson pues ya se ve, digamos, su gran efectividad. En el punto B nos piden utilizar esta regla de 3 octavos junto con la regla de un tercio para, para aplicarlo en 5 segmentos. Entonces, para 5 segmentos, h sería igual a 0,16. Entonces dividimos el intervalo en pequeños segmentos de 0,16. Acá tenemos entonces los puntos intermedios para cada uno. Entonces tenemos 6 puntos, ¿sí? Para 5 segmentos, ¿ok? Entonces vamos a utilizar para los dos primeros segmentos, entonces los comprendidos entre 0 y 0,16 y 0,16 y 0,32. Ok, para esos dos primeros segmentos vamos a utilizar la regla de Simpson un tercio. Aplicamos simplemente la ecuación para segmentos múltiples, teniendo en cuenta que acá solo estamos utilizando dos segmentos. Sí, que eso fue la misma ecuación que vimos anteriormente. Vean acá el 4 implícito. Vemos acá f de x sub 0, f de x sub 1, perdón, f de x sub 2 y acá en el medio f de x sub 1, ¿vale? Esto nos da 0,38, entonces esto sería el valor de la integral para sus dos primeros intervalos. Y para esos tres siguientes utilizamos estos cuatro puntos, desde 0,32 hasta 0,80, son los tres intervalos que faltan, ¿vale? Entonces para eso utilizamos el método de la regla de 3 octavos, esta ecuación de aquí, ¿sí? Lo utilizamos con estos valores, esto nos da, esta integral nos da 1,2647, ¿sí? Entonces acá simplemente estamos utilizando esa regla de 3 octavos, nos da 1,2647, siendo entonces el valor de la integral total la suma de estos dos, de 0,38 más 1,2647. Esto nos da 1,6450,
que nos conduce a un error de truncamiento de 1.64 menos 1.645077, siendo este el valor verdadero. ¿Sí? Esto nos da un error de menos 0.0045. Vea que ese error es bastante pequeño. Este error relativo porcentual sería de menos 0.28%, tomando como referencia ese valor real. Ese error ya es, digamos, menor a 1, es bastante pequeño, ¿sí? Entonces esto sería este ejemplo de la utilización de la regla de Simpson 3/8. Entonces finalmente, como problema propuesto, se propone resolver, como hicimos en la clase anterior, la integral de 1 menos e a la menos 2x de x entre 0 y 4. Punto A, con la regla de Simpson 1/3 para los segmentos, utilizando un segmento, dos segmentos y cuatro segmentos, ¿sí? Y se requiere utilizarlo con la regla de Simpson 3/8, ¿vale? Recuerden que para eso tendrían que dividir el segmento en 3 utilizando pues 4 puntos, ¿vale? Entonces ese sería el problema propuesto. Estos serían los métodos, las reglas de Simpson 1/3 y 3/8. Entonces eso sería, digamos, lo que tiene que ver con el tema de fórmulas de integración de Newton Cotes. Si tienen preguntas al respecto, de pronto alguna cosa confusa, de pronto con lo de la función chi, no hay problema, pueden preguntarme, yo quedo atento a dudas. Muchas gracias.